El día de hoy puedo decir dos verdades casi unánimes. La primera, que la realidad siempre superará a la ficción. La segunda, que El Exorcista es la obra maestra del terror en el cine. Ya partiendo de ambas verdades, surge una tercera que es más que obvia. El séptimo arte casi siempre, por no decir que siempre, le toma prestado a la vida real. Y es que está más que confirmado que la mítica cinta estrenada en 1973 por el recientemente fallecido William Friedkin no solo fue una adaptación de la novela escrita 2 años antes por William Peter Blatty, quien también fungió como guionista del filme, sino que esta, a su vez, estuvo basada en un caso real de posesión demoníaca ocurrida a un adolescente de 14 años en el estado de Washington en 1949. Y es que el día de hoy, en El Cuarto Oculto, no hablaremos de las supuestas maldiciones que rodearon a los actores o de las peripecias del rodaje que ya han sido expuestas hasta el hartazgo en cientos de videos, foros de internet o en la televisión, sino en el caso real del auténtico jovencito que inspiró en la creación de Regan McNeil. Este es el caso de Roland Doe. Roland Doe fue un muchacho nacido en 1935 en Cottage City, Maryland, del que no se afloraron muchos datos de su niñez, salvo por un gran apego y afecto hacia una de sus tías. La mujer en cuestión era una fanática confesa del espiritismo y el ocultismo, amén de jugar con frecuencia a la Ouija. La afición de la mujer por jugar con los tableros era tal que de a poco fue instruyendo al niño, al punto de jugar con Roland de vez en cuando. No obstante, esa aparente normalidad se derrumbó con el repentino fallecimiento de la dama. Triste y abatido por haber perdido a su tía favorita, Roland, sin pensárselo mucho, cometió el que para algunos fue un error fatal: usar por sí mismo el tablero Ouija en busca de establecer un contacto con su tía en el más allá, abriendo de esta manera un portal que luego no supo cerrar. Luego de llevar a cabo varias sesiones con el tablero Ouija, específicamente el 15 de enero de 1949, Roland comenzó a oír arañazos en las paredes y sonidos provenientes del sótano, sonidos que pronto serían oídos por su familia. A primera instancia, los habitantes de la casa pensaron que los ruidos se debían a una familia de ratas, por lo que optaron por contactar a un exterminador, pero para sorpresa de todos, el hombre no encontró ni un solo animal en la vivienda. Tras la fallida inspección, los extraños fenómenos solo consiguieron empeorar. Cuadros que se movían solos, arañazos aún más ruidosos, objetos que cambiaban de lugar o flotaban en el aire. Incluso se llegó a decir que el mismo Roland llegó a levitar, y que por si fuera poco, cada noche su cama se sacudía violentamente. Como si todo esto no fuera suficiente, pronto la casa fue invadida por un potente hedor a heces, así como sombras y voces extrañas que empezaron a hacer acto de presencia. Sumado a todo lo anterior, el comportamiento del adolescente comenzó a cambiar, tornándose en alguien más errante, retraído y luego agresivo. La familia, desconcertada por el cambio tan abrupto en la personalidad del muchacho, lo llevó a diversos psiquiatras y especialistas, quienes no llegaron a un diagnóstico concluyente. Al empeorar sus episodios de agresividad, así como las anomalías ya mencionadas, los padres optaron por contactar al pastor luterano Luther Miles Schulz, quien, a pesar de los exámenes médicos fallidos, se mantenía escéptico a que todo fuera producto de una posesión. El sacerdote aceptó quedarse la noche del 17 de febrero en la misma habitación que Roland. Esa noche bastó para que el cura dictaminara que sí había un ente demoníaco. Luego de esa noche, el sacerdote Schulz admitió no estar capacitado para llevar a cabo un exorcismo. Según los primeros testimonios, una iglesia anglicana se encargó de sacar adelante varios rituales para repeler a los demonios. Al ser todos estos infructuosos, no les quedó otra opción más que remitir el caso a un sacerdote católico.
Es así como llegamos al padre Edward Hughes, quien se desempeñaba en ese momento como pastor asistente en la iglesia St. James en Maryland. En dicha iglesia, el clérigo examinó al muchacho, pero antes de proceder a un ritual de exorcismo, el arzobispado de Washington debía aprobar una solicitud que acreditara al sacerdote para tal misión, además de exigir que el joven debía ser bautizado, tarea que no resultó para nada fácil, puesto que Roland mostraba una profunda aversión a cualquier signo o cosa de tinte religioso. La petición fue aprobada rápidamente, pero antes Roland tuvo que ser sometido a otra serie de exámenes médicos y físicos, pues en esos tiempos, aunque la gente era más susceptible a pensar y creer en espíritus sin cuestionarse mucho las cosas, lo cierto es que la Iglesia Católica hasta ese entonces también era sumamente escéptica a creer y por ende a aprobar un ritual de ese estilo. En ese lapso de espera, Roland fue internado en el Hospital Universitario de Georgetown, una institución jesuita. En dicho recinto se llevó a cabo el primer exorcismo, el cual fue un rotundo fracaso, puesto que tuvo que ser suspendido cuando Roland, en un descuido, se soltó de sus ataduras y con un objeto atacó al sacerdote provocándole una herida que ameritó varios puntos de sutura. Tras el ataque, dos cosas sucedieron. Primero, la familia se vio forzada a volver a San Luis, ya que el muchacho fue expulsado del hospital. Segundo, ya de vuelta en casa, la familia por medio de un primo se contactó con los reverendos Raymond J. Bishop y William Bowdern, quienes manos a la obra visitaron a Roland y dieron fe de ver al joven hablar en lenguas, poseer una voz gutural, ver la cama moverse, así como de ver objetos volando en diferentes momentos, por lo que solicitaron al arzobispado un nuevo exorcismo. Una vez más, la solicitud fue aprobada, pero con la condición de que William Bowdern llevara una crónica detallada de todo lo que ocurriera, respetando el anonimato de la familia, que no revelara la ubicación de dónde harían los exorcismos y dar un nombre al caso del muchacho sin revelar su identidad real, cosa que se cumplió efectivamente. Por poco más de un mes se realizaron más de 30 sesiones de exorcismos, en los que participaron un total de 9 sacerdotes junto con otros 39 testigos, quienes firmaron los escritos eclesiásticos del caso, mismos que aseguraron que en más de una ocasión aparecieron escritas en la piel de Roland las palabras mal e infierno. Durante el último exorcismo, todos los presentes expresaron haber oído un grito horrible proveniente del chico, un sonido tan atronador y espantoso similar al de un trueno, y que dicho sonido fue la señal de que el demonio había abandonado el cuerpo del adolescente. Una vez finalizado el ritual, los extraños ruidos y actividades paranormales se detuvieron en seco. En las crónicas escritas por Bowdern, este resolvió cambiar el nombre real del chico por el de Roland Doe, a fin de mantener su identidad a salvo. Por otra parte, según los testigos que pudieron mantenerse en contacto con él, este prefirió mantener el anonimato y nunca hablar del tema, tanto así que uno de sus principales temores era ser descubierto por su familia o entorno laboral como el niño que inspiró al exorcista. Por otra parte, en el año 2021, la revista Skeptical Inquirer reveló la presunta identidad verdadera de Roland, y que ésta se trataría de Ronald Edwin Hunkeler, un ingeniero de la NASA que contribuyó en el desarrollo del programa Apolo, que se habría jubilado en el año 2001 de la agencia gubernamental y que habría fallecido el 10 de mayo de 2020 a los 85 años de edad. En los años 90, el autor Thomas B. Allen escribió el libro Possessed, la historia verdadera de un exorcismo, donde la figura de Roland fue renombrada como Robbie Mannheim, en donde mostraba el consenso de expertos más actuales quienes dudaban de la veracidad de los hechos, creyendo que la aparente posesión no era más que una probable enfermedad mental no tratada.
El caso fue publicado por el reputado periódico The Washington Post a finales de 1950 y generó un gran revuelo para la época. El artículo llegó a manos de un universitario llamado William Peter Blatty, quien fascinado se puso a investigar, siendo esto sin saberlo el puntapié inicial para que Blatty escribiera la novela de El Exorcista, la cual fue publicada en 1971, convirtiéndose en un bestseller instantáneo. El éxito de la novela fue tal que pronto se realizó una película homónima, dirigida por William Friedkin y protagonizada por Linda Blair y Ellen Burstyn, y cuyo guión también sería escrito por Blatty. La cinta fue un éxito rotundo, convirtiéndose en la película más taquillera de su año, siendo nominada a 10 premios de la Academia, incluyendo al de Mejor Película, una hazaña tratándose de un filme de terror. De esas nominaciones, solamente logró alzarse con 12 estatuillas, las cuales fueron Mejor Sonido y Mejor Guión Adaptado también para Blatty. La película por sí misma generó una especie de culto en todo el mundo, bien sea por las leyendas en torno a ella, las supuestas maldiciones en varios de sus actores y un largo etcétera que podrían ameritar un video propio. Ahora es tu turno de juzgar. ¿Crees que el caso de Roland Doe fue real o acaso se trató de un desfile de casualidades? De creer que haya sido real, ¿tuvo la Ouija algo que ver en todo esto? ¿Acaso se trató de una exageración? ¿Conocías esta historia o no? ¿Te vas a suscribir y darle like a la campanita para recibir notificaciones cuando subo un video nuevo? Te invito a dejar tus respuestas en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu like y a compartir este caso con todos tus amigos, familiares y conocidos. Eso ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Te invito a seguir nuestras redes sociales, las cuales ves en pantalla. Ahí subimos periódicamente contenido muy interesante. Ya somos casi 500 en la comunidad de YouTube y casi 12.000 en TikTok. A todos ustedes, 1.000.000 de gracias. Buenos días, tardes o noches. Esto ha sido El Cuarto Oculto. Hasta la próxima.